De hoy se trata de Damián Alifa, sociólogo y analista de investigación. Gusto recibirlo, bienvenido. Gracias por la invitación. Vamos a ver algunas noticias destacadas durante esta jornada. Vemos durante esta semana la celebración de la 27ª Cumbre Iberoamericana, en donde Venezuela participa de manera virtual. Justamente revisando la prensa nacional y regional el día de hoy, vemos en las primeras páginas algunas de las noticias destacadas durante esta cumbre. Vamos a irnos a la primera página del Universal. Vemos un titular destacado: Venezuela pide ayuda a Portugal por recursos retenidos en Europa. Esto lo pide la vicepresidenta de la República durante su participación, quien calificó a las medidas europeas de secuestro de los fondos venezolanos. Con respecto a ello y la participación de Venezuela en esta cumbre, ¿qué impacto podría tener y si realmente es posible la liberación de estos fondos? Sí, bueno, en principio decir que la cumbre iberoamericana nos deja con cierto mal sabor, ¿no? En el sentido de que, como cualquier venezolano, uno quisiera que en todos los foros, en todas las cumbres se hablara de los problemas de Venezuela. Pero, sin embargo, es evidente que la agenda, que se desvió un poco la agenda de la cumbre, que era, bueno, el tema de la pandemia, y que es además un tema fundamental hoy para los latinoamericanos. Debemos recordar, bueno, sale en estos días el informe de la CEPAL, donde habla de que el gasto global, el gasto público global por el tema de la pandemia ha significado el 27,9% del Producto Interno Bruto, una cifra que no se había alcanzado desde el año 83. Otro elemento que es fundamental destacar es el tema de la cifra de muertes. Por ejemplo, el caso de Brasil, que se ha convertido en uno de los epicentros más importantes de la pandemia, acaba de superar en 24 horas el 70.000 contagios diarios. Diario están alcanzando más o menos un promedio de 2.700 muertes en Brasil. Y es evidente también que no hay vacunas suficientes en todos los planes de vacunación que se están presentando. Es una de las quejas fundamentales de la agenda de los latinoamericanos, que debió haber sido un punto fundamental de la cooperación birregional. Y bueno, es lamentable que se haya desviado un poco el tema. En cuanto a la liberación de los recursos, bueno, ese no era el espacio para ese debate, no era el espacio para poner fundamentalmente el debate de Venezuela, la legitimidad del gobierno, no, sino era un espacio para la cooperación, para el desarrollo de mesas técnicas, para hablar de construir una ruta en común para la recuperación económica, para el tema de la adquisición de las vacunas, para construir un sistema de protección universal, digamos, para todo el tema del confinamiento, para las empresas, para los ciudadanos. Entonces, bueno, creo que se desvió un poco la agenda, es lamentable, creo que, espero, pues, como ciudadano latinoamericano e iberoamericano, bueno, me gustaría ver, bueno, el desarrollo de las mesas técnicas. Tenemos también, cuando revisamos los titulares más temprano en nuestro sitio en internet, que Venezuela denuncia en esta cumbre iberoamericana que el narcotráfico en Colombia es un problema internacional. La vicepresidenta también se refería al caso de Colombia, al caso en el estado Apure, con estos encuentros entre los presuntos narcotraficantes de Colombia, además las minas interpersonales que se han puesto, lo que se le ha pedido a la ONU para ayudar a desarticular estas bandas y además quitar estas minas antipersonales. Sí, bueno, de alguna u otra manera son respuestas en todo el tema de dimes y diretes que se formó a partir del cuestionamiento a la legitimidad del gobierno de Venezuela. Sin embargo, es importante insistir que esa cumbre, la tarea fundamental de esa cumbre, era cómo construir una cooperación birregional para atender la pandemia. Entonces, bueno, a partir de ahí se genera pues un desvío de la agenda principal. Y evidentemente hay muchos problemas, los latinoamericanos tenemos muchos problemas, el problema del narcotráfico en Colombia, el problema de la crisis venezolana, el problema de la crisis económica argentina, la situación de la adquisición de vacunas, en donde hay países latinoamericanos que están sumamente rezagados, los migrantes centroamericanos, hay muchos problemas en esta región, pero creo que lamentablemente se desvió de un tema fundamental,
que era cómo construir planes de vacunación en conjunto, cómo generar un mecanismo más equitativo de la adquisición de vacunas. Un tema, por ejemplo, de la cooperación birregional que es fundamental, es tocar que el 70% de las vacunas, de los planes de vacunación en Latinoamérica son chinos, son vacunas chinas y no se está haciendo, por ejemplo, con vacunas de toda la órbita occidental. Sería muy interesante que Latinoamérica tuviera más acceso a esos mercados. Bueno, vemos en Latinoamérica también cómo se hace el anuncio de Argentina que va a producir la vacuna Sputnik V y también que Venezuela va a colaborar con Cuba para la vacuna Abdala, aunque el Abdala se encuentra aún en fases de ensayos clínicos. Sí, sí, exactamente. Pero bueno, fundamentalmente era cómo se construía esa bisagra entre ambas regiones y cómo desde ahí, bueno, se podían articular, por ejemplo, planes, propuestas para propuestas para el COVAX, propuestas para el Fondo Monetario Internacional, mecanismos de ayuda financiera. Esa era fundamentalmente la tarea que debió haber cumplido la cumbre iberoamericana. Espero que las mesas técnicas lo logren, pero ciertamente el intercambio pareciera que no se puso el acento en la cooperación, no se puso el acento en el entendimiento, ni siquiera en el tema principal de la cumbre, sino fue más bien, se nota pues una cumbre dividida, fragmentada, con pocos puntos de consenso, donde se hizo más énfasis, bueno, en las diferencias que en las coincidencias en un momento como este tan delicado para el mundo. Le pregunto sobre la liberación de fondos, porque también fue uno de los puntos centrales que expone Venezuela, y dentro de ello también vemos cómo esta semana el Ejecutivo había anunciado que gracias a las labores del Banco Central de Venezuela se hace un desbloqueo de fondos internacionales para el segundo pago del mecanismo COVAX para poder adquirir los 11 millones de vacunas para Venezuela. Sin embargo, esta noticia se da a conocer a principio de semana y no se ha informado si ya se ha hecho este pago, y además vemos ahora cómo se pide la liberación de los fondos en Europa. Sí, bueno, sobre el tema, para nadie es un secreto que sobre el tema de la vacunación en Venezuela ha habido mucha opacidad, pues no ha habido pues todavía una publicación de un plan de vacunación, por ejemplo, y bueno, puedes incorporar, hacer una investigación del Ministerio de Salud de Palestina y encontrar el plan de vacunación de Palestina. Puedes hacerlo de Chile y encontrar el plan de vacunación de Chile. Y aquí los venezolanos no conocemos el plan de vacunación. El diputado Jorge Rodríguez planteó que el gobierno tenía un plan de vacunación. Yo no tengo por qué dudar de la palabra del diputado, pero como ciudadano venezolano creo que sería muy interesante que todos conociéramos ese plan. Entonces, bueno, sí, el tema de si hubo o no hubo la liberación de fondos, si se pagó o no se pagó, bueno, es un tema que todavía no se termina de anunciar, no es claro exactamente cuáles son las cantidades de vacunas que han llegado, cómo se han administrado, pero bueno, el tema del desbloqueo de fondos es un tema de una negociación muy fina, con mesas técnicas, una negociación política también en el COVAX, que creo que está más allá de la cumbre del espacio y las finalidades y los límites de la cumbre iberoamericana. Ya que nombra al diputado Rodríguez, justamente se ven dentro de las mesas de diálogo, entendimiento y de paz, encuentra con los sectores privados que en vocería de Fede Cámaras habían anunciado el interés de poder participar en colaborar para adquirir vacunas, por lo menos en un primer lote de 6 millones de vacunas para el sector privado y una donación de un porcentaje para el sector público dentro de esta adquisición. Sin embargo, a pesar de que se había dado esta rueda de prensa y se había dado como un adelanto y una posibilidad a abrirse esa puerta, vemos como en otros días, luego el diputado Rodríguez ha indicado de que las vacunas solamente pueden ser adquiridas por el gobierno venezolano y con el mecanismo de la Autoridad Única de Salud como el Ministerio para la Salud. Entonces se ve como si se cerrara esta puerta y no se ha hablado más de ello. Sí, creo que la puerta no se ha cerrado del todo, eso parece lo que han expresado los voceros del gremio empresarial que planteó, que hizo la propuesta, sigue mostrando el interés, sigue mostrando la intención. Creo que las declaraciones de Jorge Rodríguez y luego las declaraciones de Delcy Rodríguez no apuntan del todo a cerrar la puerta. Creo que aún hay una brecha de posibilidades para esa negociación.
creo ¿cuánto se también. debería esperar más para negociar, para poder adquirir también parte de las vacunas necesarias para la Todo el población? tema de la vacunación es urgente en todos los países. El tema incluso del plan de vacunación acordado con gremios, que sea público, que sea transparente, es un tema urgente. En todos los países de la región ya hay un plan de vacunación público, desde Cuba hasta Argentina, Chile, Brasil, hay un plan de vacunación público. Evidentemente hay mucha urgencia para adquirir vacunas, para que además sean de todas las fuentes posibles, pero bueno, creo que ahí hay, digamos, detalles técnicos que están todavía por verse, y creo también que hay una puja muy fuerte en el mercado internacional por las vacunas. No Claro, es fácil la tampoco. oferta y demanda en este momento está muy fuerte La, en el de- mundo. la demanda supera con creces a la oferta de vacunas en todo el mundo. No es fácil acceder a esos mercados de vacunas, no es como ir a comprar e importar cualquier otro bien o servicio, sino que se trata de una puja muy fuerte donde están incorporados de manera firme los mercados, los estados, perdón. Nosotros Son- vamos a irnos a una pausa, Ok. regreso también vamos a hablar del fenómeno que está ocurriendo sobre la vacunación de latinoamericanos en Estados Unidos, de personas que viajan hasta allá para colocarse las vacunas. Vamos a hablarlo en la próxima parte, 7:28 minutos de la mañana, nos seguirá acompañando Damián Alifa, sociólogo y analista de investigación. A la pausa regresamos, las redes activas, @primera página, etiqueta primera página, ya estamos comenzando a recibir mensajes de ustedes con respecto a este tema. Sociólogo, analista de investigación. Antes de irnos a la pausa, le dejaba una pregunta abierta y es sobre el fenómeno de América Latina de ir hasta Estados Unidos para buscar vacunarse. Este movimiento ante la falta de vacunas y además la cantidad que ya también Estados Unidos ha vacunado. Sí, hay todo un fenómeno de latinoamericanos, especialmente de centroamericanos que están viajando a los Estados Unidos a vacunarse, aunque no solamente centroamericanos, pero fundamentalmente se ha registrado centroamericanos, según informaba una fuente del Estado norteamericano. Ahora bien, digamos, el tema de la vacuna, de la vacunación, sobre todo en Latinoamérica o lo que llaman el sur global, es un tema sumamente grave. Fíjate, hoy un alemán, un danés, tiene posibilidades de optar entre 2 o 3 vacunas, mientras que un venezolano, un argentino, un haitiano no tiene ni siquiera para optar por una vacuna. Es un tema de desigualdad muy profunda. Hay un problema grave de equidad en la adquisición de la vacuna y bueno, eso está generando esos problemas, como otros problemas de desigualdad generan migraciones masivas en Europa y en Estados Unidos y todos los problemas de migración que ya conocemos en esas regiones. Y que bueno, hace 5 o 6 años además tuvieron un punto muy crítico y que están volviendo a tener ahorita desde el 2021. Entonces bueno, creo que es un problema grave de desigualdad. Hoy el tema de la desigualdad está presente nuevamente en los foros, en los debates internacionales. Sigue siendo todavía un debate en esos espacios, pero todavía no se ha construido un multilateralismo funcional que permita, bueno, tomar ciertas medidas al respecto. Pero bueno, está presente esa disputa muy grande por las vacunas. Nos decía que cuando veíamos en el mundo diferentes países presentan de manera pública sus planes de vacunación y que en Venezuela en este momento no presentamos esta modalidad, por llamarlo de alguna manera. ¿Qué llamado le hace a las personas encargadas, a la Autoridad Única de Salud y al Ejecutivo para que se pueda desarrollar este programa, que se vea de manera pública y que el ciudadano pueda saber, por ejemplo, cómo se va a distribuir esos 11 millones de vacunas? Bueno, como cualquier ciudadano del mundo preocupado por el tema de la vacunación y por la situación del COVID, yo pido a los encargados, al Ministerio de la Salud, que se genere un plan de vacunación público, transparente,
que se comunique a través de los medios de comunicación y que preferiblemente se haga en coordinación con los gremios médicos, con el personal de salud, en una discusión amplia, profunda, sin discriminación, sin partidización y que permita, bueno, que todos los venezolanos sepamos, al menos con cierto margen, cuándo nos vacunaremos. Señora Alifa, vamos a comenzar a revisar la participación de la audiencia. Vamos a ver qué nos dicen a través de las redes sociales con etiqueta Primera Página. Tenemos a Galípoli Matos, que nos escribe: en Venezuela se ha vacunado a políticos, a una pequeña parte de personal sanitario y una efímera parte del personal educativo. ¿Usted cree que existe una planificación para vacunar en el país? ¿Por qué no se vacunó primero a las personas de riesgo? Mira, yo no sé si hay o no hay un plan de vacunación porque el plan de vacunación es público. Lo que sí te puedo decir es que, quisiera que hubiese ese plan público, que se declarara cuáles son los criterios para determinar las personas de riesgo. Creo, evidentemente, que las personas de riesgo, fundamentalmente, como lo recomienda la OMS, la Organización Panamericana de la Salud, son el personal de salud principalmente, luego las personas de la tercera edad y los trabajadores sociales y educadores. Así lo recomiendan los planes pilotos y todas las metodologías de abordaje, el plan de vacunación de la Organización Panamericana de la Salud. Eso es lo que yo pido como ciudadano, que eso se haga público. Ramón Ramos, el líder, nos escribe, dice: ¿cómo ve usted la gran cantidad de fallecidos en el sector salud a causa de su ejercicio profesional? ¿Qué debería hacerse ante esta realidad? Bueno, gravísimo. Hay que acelerar la marcha de la vacunación y hay que exigirle a todas las fuerzas vivas del país y especialmente al Estado venezolano que acceda a las vacunas lo antes posible. Y bueno, creo también que es fundamental que se construyan mecanismos de negociación entre las fuerzas políticas para que pueda haber un desbloqueo de fondos para que haga, bueno, todo el proceso de adquisición de las vacunas un poco más fácil. Tenemos a Raúl Meléndez. Buenos días. ¿No cree el invitado que el gobierno no tiene ningún interés de inmunizar a través de la vacunación para así continuar en el férreo control social que mantiene, incluso apostando a la inmunización vía contagio? Yo no creo en esos planes conspirativos. Yo creo que el gobierno quiere vacunar. No, seguramente lo hace con muchos problemas, como también en otras áreas de la política venezolana, de políticas públicas, se presentan graves problemas. Seguramente hay muchísimas fallas, hay poca información al respecto. Podría hacerse mejor, pero no creo que haya ningún tipo de plan de conspiración para que no nos vacunemos ni nada por el estilo. @ Bolívar Divisa dice: en todos los países para vacunarse solo piden la cédula de identidad. ¿Usted está de acuerdo o no en que en Venezuela exista un inscrito en una plataforma patria para vacunarse y no una cédula de identidad que la tiene todo el venezolano? Mira, el tema de los registros ha generado muchísimo debate por si existe segregación, discriminación en la vacunación. Yo creo que en el sistema patria hay una parte del registro, no está todo el registro, no están todos los venezolanos, sin embargo hay una parte importante. Creo sí que es un sistema partidizado, como muchas otras cosas en Venezuela están partidizadas. Un CDI en Venezuela tiene un nombre que hace referencia a un personaje político en lugar de a lo mejor un médico. Pero todo en Venezuela, entras a un CDI, lo primero que ves son figuras del gobierno, en fotos, en imágenes, todo está partidizado, pero en el carnet de la patria hay inscritos 19 millones de venezolanos, no hay 19 millones de oficialistas en el país, hay inscritos de todas las tendencias. Creo que hay que construir otros registros, por ejemplo, los que no tenemos carnet de la patria, necesitamos estar en algún registro y por eso es importante, e insisto con eso, el plan de vacunación. Incluso, bueno, el tema de los menores de edad, que no estarían ni en el registro del carnet de la patria, ni en el registro de la cédula, ni en parte el registro de la cédula, ni
ni entre los que no estamos inscritos. Entonces, bueno, creo que por eso es importante un plan de vacunación para que todos nos sintamos reflejados en eso y sepamos cuándo nos vamos a vacunar y en base a qué criterios nos tocó el turno de vacunación. Rodrigo Flores nos escribe, buenos días, usted insiste mucho en la desviación del tema de la cumbre. ¿Será que está de acuerdo con el despojo de nuestros recursos en otros países, cuando esos fondos los necesitamos para adquirir vacunas para nuestro pueblo y ayudar a los países vecinos? Gracias. Mira, yo no estoy de acuerdo en la desviación del tema de la cumbre ni para discutir la legitimidad del gobierno venezolano, que fue creo que la intención primaria de algunos mandatarios, ni para poner sobre la mesa únicamente el problema de las sanciones. Creo que hay un tema muy grave en toda la región que tiene que ver con la adquisición de la vacuna, que tiene que ver con una situación económica muy comprometida debido a las medidas de confinamiento, al quiebre de las pymes, de muchas pymes en la región, y creo que eso debió haber sido desde un enfoque en general de lado y lado, más cooperativo, más propositivo, más funcional, que permitiera, bueno, encontrar soluciones y hacer énfasis en las coincidencias y no en las diferencias. Julio Atías nos escribe, buenos días, ¿es posible no politizar y que se pueda esperar del ciudadano de a pie con la aplicación del Programa Mundial de Alimentación de la ONU en nuestro país? Bueno, esperemos que politizar siempre va a estar politizado un tema como ese, pero esperemos que por lo menos dentro de la politización se encuentren puntos y espacios de coincidencia que permitan cooperar al menos en aspectos humanitarios, como es el tema del programa de alimentos. También tenemos al diputado Gascue que nos escribe y dice, buenos días, un invitado de lujo en materia nacional. ¿Qué apreciación tiene sobre el proyecto de ciudades comunales? Bueno, gracias al diputado. Y bueno, en cuanto al tema de las ciudades comunales, creo que es un debate un poco fuera de lo que venimos tocando. Un debate bien espinoso. En principio creo que los consejos comunales se constituyeron en organizaciones, en espacios ciudadanos muy interesantes de encuentro, de participación, incluso en algún momento más allá de la dinámica de los partidos políticos, pero sí creo que al final los consejos comunales fueron instrumentalizados por partidos políticos, por dinámicas clientelares, y eso fue desvirtuando un poco el proyecto original de los consejos comunales. Creo que si se debate el tema comunal, sería interesante que se debatiera y rescatando un poquito los orígenes de eso y no, bueno, adelantarlo con todo el tema del Parlamento comunal, que bueno, o las leyes de la ciudad comunal, que parece un tema mucho más adelantado al proyecto original que fue el tema de los consejos comunales, más allá de los partidos políticos, más allá de las dinámicas de polarización. Yo creo que la organización ciudadana tiene que superar la polarización y eso lo debe hacer en los consejos comunales, en cualquier organización de base ciudadana. Y ojalá el debate sobre los consejos comunales se diera en esa tónica. Por ejemplo, hay un organismo fundacomunal que es el que registra los consejos comunales. ¿Quién designa ese organismo? Si lo designa un gobierno que está conformado por un solo partido, evidentemente los consejos comunales no van a lograr su objetivo. Si se discute una ley sobre los consejos comunales, ojalá se discutiera también sobre ese órgano, cómo se constituye ese órgano para que fuera un espacio mucho más democrático, deliberante, ciudadano, participativo. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias por ayudarnos a responder también la inquietud de la audiencia. Gracias. Damián Alifa nos estuvo acompañando el día de hoy. Lo pueden conseguir en Twitter como Alifa Damián. Nosotros estuvimos conversando con el sociólogo, analista de investigación. Gracias a ustedes por acompañarnos. A la pausa, regreso, tenemos nuestra tercera entrevista de hoy de manera virtual. A la pausa, volvemos.